Ya, jóvenes y señoritas, regresamos. Entonces, al cuarto punto de los factores psicosociales, que era el acoso en el colegio, y precisamente tenía que ver con el famoso bullying. Entonces, estos estudios ya acá vienen demostrando de que las víctimas que han padecido de precisamente este maltrato, este abuso, esta parte de ser víctimas de una población seguramente de sus mismos pares, de las mismas edades o edades superiores, hace que también sea un factor que pueda posibilitar el incremento de los suicidios. Entonces, tenemos como un punto importante a tomar en cuenta. Otro punto importante y que se ha estado viendo con mucha frecuencia en este tiempo es el efecto Wither. Y este efecto Wither seguramente varios de ustedes han podido escuchar o han podido incluso ver. Esto tiene que ver mucho con lo que implica la exposición a ciertos detalles que vienen a ser partes de conductas suicidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay la muerte de un ídolo, de algún comediante, de algún cantante que precisamente se ha suicidado y esto como que de rebote. La otra persona también quiere volver a hacer y cometer ese mismo acto. Entonces son como que por imitación, como por copiar, se realiza el mismo acto. Incluso hay esto de que se ha podido divulgar en las redes sociales y que han sido con ciertas características esa clase de suicidio, entonces las personas que han imitado han hecho lo mismo, con esas mismas características. Un ejemplo de eso es Kurt Cobain, donde su cadáver fue entre los años 1967 y el 94, su cadáver fue hallado en su casa, con la cabeza totalmente destrozada por un disparo de escopeta. Entonces, posterior a eso, hubieron varios adolescentes que se mataron cuando escuchaban su música. Incluso algunos dejaban así, mencionando algunas notas sobre el preciso cantante. Entonces, esta es otra característica particular que es importante tomar en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas de alerta o los signos de alerta que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tiempo? Precisamente en este tiempo tenemos que empezar a tener en claro qué son los trastornos alimenticios, ¿no? En una primera instancia les había mostrado yo lo que era la anorexia. Entonces, ese proceso de desnutrición donde la persona tiene el fin de bajar en una cantidad muy exagerada de peso. Pero esto, ¿qué hay por detrás? Habría que identificar alguna idea de tal vez sentirse tan, tan culpable, tan menospreciada, tan miserable en su vida y esto conlleve a un suicidio. Entonces habría que identificar los abusos, el consumo de sustancias, el uso, las dependencias, el aislamiento, como pueden ver ahí en alguna fotografía, el estar totalmente Doctora, sin disculpe. poder resolver alguna situación, frustrado, amenazado. Entonces, hace que de alguna manera la persona pueda tener ya algún síntoma de alarma y que sea de objeto clínico para poder evaluarlo. Mucho más si hay Doctora, algunas conductas no que se le ve tienen la que ver con diapositiva. agresividad, con violencia. Entonces, todo esto que sale fuera de lo normal en lo que es el comportamiento de un niño adolescente tiene que ser evaluado y tiene que ser derivado al profesional de salud mental para poder tomar en cuenta y hacer la respectiva valoración. ¿Cuáles son los rasgos en común que el paciente suicida va a tener? Uno, aislarse de la gente. El aislamiento social es básico. La autoestima que esté por el suelo baja es otra característica. El desconfiar de los demás, el sentirse irritable, enfadado, hostil, mostrar esa conducta, esa actitud frente al otro, también es parte de un rasgo común del suicida. Tener
una baja tolerancia a la frustración, pero normalmente tenemos nosotros dosis de cómo poder normalizar nuestra tolerancia frente a cosas que no nos gustan, pero el caer en siempre estos actos impulsivos frente a algo que no nos frente a algo que es mínimo y reaccionar como algo muy grande y exagerado, entonces implica una baja tolerancia. Y la impulsividad, esos actos que vienen a significar muy cortos y son muy rápidos e intensos frente a cualquier situación. Entonces, esto siempre va llevado de la mano con hacer y tener que ver con lo que está pensando y realizarlo, sin siquiera sentarse a analizarlo, razonarlo, volverlo a repensar. Entonces, todos estos actos vienen acompañados de el común del suicidio. También tenemos factores que van a implicar un riesgo de reincidencia. ¿Qué significa esto? Que después de que la persona ha cometido ya el acto suicida o haya intentado, perdón, el intento suicida, la tentativa suicida, nuevamente vuelva a hacerlo. Entonces, eso nos da pautas de que no ha habido un trabajo y un tratamiento que haya sido abordado efectivamente, no tal vez por solamente el paciente, sino por la situación que genera el vínculo entre familia, el apoyo entre la red tanto social como psicológica, como psiquiátrica. Entonces, todo el conjunto ese no ha actuado seguramente de una manera sólida. Entonces, eso debe ser reevaluado. Ojo, hay que tomar en cuenta que siempre cuando un paciente tiene alguna ideación suicida o ya ha habido la tentativa suicida, hay que trabajar primeramente bajo una hospitalización. Una hospitalización para posteriormente ya seguramente ahí disminuir todos esos pensamientos, todas esas atenuantes que pueden llevar a querer seguir sobre la misma idea y posteriormente ya tratar de una forma integral. Pero en un comienzo la medicación, el abordaje con farmacología es lo esencial. Seguimos con eso, tenemos cuáles son estos factores que implican el riesgo de caer nuevamente en la tentativa suicida. El género. No se olviden que las tentativas, dentro de lo que son los factores de mayor predisposición, el sexo femenino era precisamente el que entraba ahí. Entonces habría que ver, tal vez las mujeres nuevamente están reincidiendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque han habido una serie de fallas en el tratamiento que no ha sido el más óptimo para el momento. La edad. Adolescentes siempre están con un pensamiento de adolecer, de sufrir, de no encontrar un sentido a su vida, entonces esto también puede volver nuevamente a ser repetitivo. El vivir solo, siempre el estar solo no es un factor protector, entonces esto habría que cambiarlo. Intentos previos de suicidio, un método infrecuente que tal vez no haya sido el más óptimo, por eso es que nuevamente vuelvo a utilizar algo que sea mucho más contundente y que sí lleve a cabo el poder terminar con esto. Las medidas para evitar el ser descubierto, que esa es otra cosa que es muy característico del paciente que tiene algún trastorno límite de la personalidad, y sobre todo hay que estar sujetos a una evaluación de algún trastorno psiquiátrico, porque no simplemente no se puede enmascarar el suicidio con algún trastorno depresivo o con algún trastorno de la personalidad, sino que puede estar de fondo algún trastorno como de tipo más crónico, ¿no? Evaluar si tal vez no es una esquizofrenia con recursos mejores que las esquizofrenias dentro del tipo que se deterioran mucho más. Entonces habría que tener una evaluación muy exhaustiva y con mucho cuidado, y eso posiblemente merezca el estar un tiempo aislado de lo que significa el grupo familiar. Entonces estoy hablando de una hospitalización. La conducta suicida recurrente siempre se asocia a rasgos de la personalidad del grupo B. Y sobre todo esto es lo que siempre les menciono y que se repite casi en varios trastornos que tienen que ver con conductas impulsivas. El trastorno límite de la personalidad
Es uno de los trastornos que está con mayor frecuencia en intentos y en reincidencias y en tentativas de suicidio. Casi no llegan a cometer el acto suicida, pero sí están constantemente en tentativa. ¿Cuál es la evolución de las conductas suicidas? Número de veces a que acuden a consulta. Mire, si vemos ahí el número mayor, más de 3 veces que hayan asistido o que hayan acudido a consulta, se ve solamente que hay una tercera parte de control y hay un seguimiento adecuado. Las recurrencias, miren, casi en la mayoría son de un 40% y esto viene en los siguientes posteriores 2 años. Ya entre el 5 y el 12% sí coinciden suicidarse. Entonces aquí sí ya está el hecho consumado y 2 años tras el primer intento. Entonces, esto es para que tengan más o menos un panorama de cómo evoluciona todas estas conductas suicidas. Doctora, no se le ve su pantalla de Cuando las hablamos ya de un diapositivas. tratamiento, para el suicidio evidentemente no hay. El suicidio ya es un hecho que se ha consumado, ha habido el fallecimiento de la persona originada por la misma persona, en primera persona. ¿Qué significa, pero, el tratamiento para las tentativas suicidas, para la ideación suicida? Esto tiene que ver mucho primeramente con realizar un diagnóstico que tenga que ir corroborado y que sea un diagnóstico que se pueda integrar y abordar todo lo que haya podido interferir en ese momento de llegar a querer cometer ese acto. Entonces, dentro de eso, hay que evaluar la ideación suicida, el intento suicida como tal. ¿Por qué es que ha habido el acto fallido? ¿Por qué entonces es que seguramente no ha podido concluir con lo que quería hacer? Todo eso tiene que ser un llamativo para poder ya ir enfrascándolo en qué trastorno nos estamos encontrando. Primeramente, cuando hay un adolescente o un niño que ha intentado suicidarse, evidentemente esto es para una emergencia de un hospital y ahí seguramente va a ser lo primero intentar salvar la vida. Posteriormente ya de esto, cuando ha fallado ese acto o esa tentativa suicida, entonces aquí sí ya se tiene que determinar la causa. Primeramente, no se olviden, la parte física es lo primordial. Se estabiliza eso y pasamos a tratar la parte psiquiátrica. Dentro de la parte psiquiátrica ya se va a realizar el diagnóstico y a poder evaluar el tratamiento que se va a deber llevar en todos los posteriores a los días y meses en los que se trate el problema. Entonces aquí sí o sí se va a necesitar abordar con psicofarmacología. Y la psicofarmacología va a ir de la mano con los medicamentos que seguramente van a ser los mismos que venimos utilizando tanto para un episodio depresivo mayor como también para algún trastorno donde hay mucha impulsividad. Entonces, muy probablemente tengamos que utilizar fármacos como algún tipo de sedante para calmar al paciente. Entonces, vamos a utilizar alguna benzodiazepina de acción mediana, como un clonazepam o un alprazolam, eso en medidas de acuerdo al tamaño, al peso del paciente. Posteriormente a eso, algún estabilizador del estado de ánimo. En una clase anterior habíamos hablado del carbonato de litio. Les comento que el carbonato de litio, si han podido ustedes investigar sobre todo esto, es también un medicamento que se utiliza para evitar suicidios. Entonces, es un antimaníaco, antisuicida, que tolera muy bien las fases entre las depresiones y las manías, pero que al mismo tiempo disminuye el deseo y las ideas de querer acabar con su propia vida a la persona. Entonces, es muy tolerado como otros estabilizadores del estado de ánimo.
todo esto, el tratamiento psiquiátrico debe ser abordado en un psiquiátrico, en un centro de salud mental, donde sí se pueda llevar a cabo todos los objetivos del tratamiento y seguramente ir abordando ya con la parte de psicología y las intervenciones terapéuticas que se tengan. El trabajo social, ya con el entorno familiar y con la parte social, que va a ser la parte también ambulatoria, se deben intensificar. La terapia donde se aborde qué viene ocurriendo en el grupo, en el núcleo familiar, para que tal vez haya originado, podría ser un factor muy importante, el también psicoeducar sobre lo que ha pasado, el llevar un control sobre lo que se tiene que seguir haciendo, el seguir toda una serie de organización para la vida de esa persona y de cuidar sobre todo y proteger a esta persona. Entonces, todos esos cambios son una forma integral de poder abordar al paciente. Las terapias y la psicoterapia que se utiliza en mayor proporción con este tipo de trastornos siempre vienen a orientar, a disminuir la presencia de todos estos sentimientos que tiene esta persona y sobre todo los modelos más importantes son aquel modelo, el que es el cognitivo-conductual, el que viene a ser la parte interpersonal, la parte psicodinámica, que tiene que ver mucho con el rol que cumple la persona tanto en la familia como en la casa, como en donde se desenvuelva, y la parte familiar, que aborda ya una parte con todo el núcleo, que a veces ahí no ingresa la persona, pero sí en algunos momentos. La parte comportamental es importante porque también se va a ir a conducir ciertos aspectos en cómo manejarse y sobre todo a llevar un control de todo eso. Los medicamentos que vamos a utilizar. Habíamos hablado de los sedantes, que en un tiempo son una gran ayuda para disminuir los niveles de tranquilidad y de ansiedad que pueda llegar a tener el paciente. También el uso de algunos antidepresivos, los de la nueva generación, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También podemos utilizar los estabilizadores, el litio, que tiene un riesgo de letalidad cuando hay sobredosis, eso habría que evaluar. Por eso es que siempre, esto es algo que yo recomiendo a todos los familiares y a todos los pacientes, cuando hay exceso de cualquier medicamento, evidentemente va a haber una intoxicación y esta intoxicación también es dañinísima para la salud. Si se consumen, si lo normal es consumir 3 litios en el día, cada 24 horas, y ha tomado la persona los 90 litios que era para el mes en una sola toma, evidentemente va a haber un gran riesgo de hacerse un daño grave a nivel renal o incluso poder suicidarse. Entonces, cualquier tipo de medicación que se le dé al paciente tiene que ser bajo control. La medicación, inclusive para un paciente que ya tiene estos antecedentes de tentativa suicida, tienen que ir organizados por la persona que lo va a cuidar posterior al egreso del hospital, ¿no? Entonces, si es el padre, si es la madre, la medicación lo va a manejar bajo llave, bajo candado, bajo todo lo que sea, todo este familiar, no la persona, porque todavía hay que tener un cierto nivel de desconfianza y esperar un tiempo un poco más prudente en que pueda manejar su medicación. Pero mientras tanto, necesita sí o sí el poder llevar a cabo una vida de una forma con límites y con mucho control. También hay otros estabilizadores como el ácido valproico, como la carbamazepina, como el topiromato, como la misma lamotrigina, que ustedes han podido buscar ya y pueden ver de que funcionan muy bien en los episodios de depresión y también de manía y que cursan con estas tentativas de suicidio. ¿Cómo se previene el suicidio? Bueno, todo esto en realidad es un trabajo multidisciplinario, en equipo, la instauración de apoyos y redes que tengan que ver con comunicación en llamados
en ciertos momentos donde puedan hacer algún llamado, por eso las vías telefónicas, los medios estos de WhatsApp, todo lo que implique eso en el momento es de gran apoyo. La prevención a través también de restricción de ciertos métodos, ¿no? Evidentemente, si sé que en algún momento utilizó una arma blanca para hacerse algún daño, no voy a tenerla ahí mostrando esa arma blanca, ¿no? Entonces, sacar todas las cosas que puedan ser en algún momento factores de riesgo para volver a cometer la tentativa que pasó. También el apoyo siempre de forma indirecta y directa con los profesionales que tienen que ver con toda esta área, psicoterapeutas, maestros, educadores, es toda una red que puede funcionar muy bien. Y los asesoramientos a los medios de comunicación, que esto también viene siendo un trabajo que se viene llevando esto ya a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud, en donde se va de alguna manera psicoeducando a la población sobre todo lo que tiene que ver con estos actos. Hay que tomar en cuenta siempre que puede haber dentro de la familia pacientes que, o personas que hayan padecido de algún riesgo suicida. ¿Quiénes son estos? Tal vez alguna persona adulta mayor que haya tenido un trastorno depresivo mayor, alguien que haya padecido de ansiedad, no haya podido salir de esas crisis, algún trastorno por estrés traumático que haya durado mucho más tiempo. Entonces pueden ser un nivel de alto riesgo. La historia de la familia es importante. Siempre en antecedentes de familia debemos rescatar si hay presencia de desarrollar así algún trastorno que lleve de la mano un suicidio. Y sobre todo hay que evitar que amigos y compañeros se identifiquen con la persona que ha estado con el paciente. Entonces, porque también esto puede conllevar a que nuevamente estemos con ese efecto de Wither, ¿no es cierto? El de imitar o copiar. Entonces, todo eso debe ser solucionado en forma del núcleo de la familia. El bullicidio, que en realidad es el suicidio por el bullying. Clubes de suicidio, esto a manera de seguir comentando acerca del suicidio, que se ha visto, ¿no?, en estas temporadas donde hay una serie de ciertos retos que entre estudiantes, adolescentes se colocan, lo hacen por medio de club de redes sociales, entonces todos tienen una misma opción de querer quitarse la vida y morirse juntos y acabar respondiendo de alguna manera frente a lo que tengan interiormente, pero sobre el mismo punto de vista. Entonces, esto es para tomar en cuenta y para denunciar en el caso de que vean algo similar a esto. Y concluimos ahí. Ahora, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, necesitan aclarar algo sobre el tema, pueden realizar sus preguntas. Doutora, não estava conseguindo ingressar em link, solamente a hora que consegui, e creio que a maioria não conseguiu ingressar nessa segunda parte. Essa é a verdade. Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿Desea hacer alguna pregunta, jóvenes o señoritas? doctora, ¿me escucha? Creo que no se escucha nada. De hace rato estoy hablando y no escucha nada. Pues Mary, yo te escucho, creo que la doctora no nos escucha, creo que no escucho igual lo que Vivian dijo. Exatamente, creio que a doutora não está escutando o que nós outros estamos falando, porque eu
tive ingresar quando mandou o link ao início e solamente a hora que me meteu a sala de Zoom. Manden en el grupo audio hablando, porque ahí después ella escucha en el grupo y sabe que pasó eso. Hola, ¿me escuchan? Nosotros sí, ¿tú nos escuchas? Bueno, cuando vea su grabación vas a ver que estamos escuchando. Perdón, ¿ahora me escuchan? Hola, hola, ¿nos escucha? Sí, ya los escucho yo a ustedes. Ay, doctora, hace rato estábamos hablándole y no nos escuchaba. Ay, Dios mío. Cuéntenme, a ver. Doutora, Bueno, Dígame. es que usted pensaba que estábamos viendo su diapositiva. Le dije, doctora, no se ve su diapositiva. Bueno, mi pregunta mía respecto al tema que explicó es, digamos, ahí habló una de las causas del suicidio es, digamos, es que haya, digamos, maltrato en la familia. Sí. En ese caso, ¿qué es lo que haría primero? ¿Es evaluar a la familia? O sea, darle tratamiento a la familia, ¿o cómo sería en ese caso? No, Rosemary. Lo primero siempre, cuando ya hay una tentativa de suicidio, es Sí. evaluar al paciente. Lo primero, primero es el paciente. Posteriormente de eso ya viene toda la familia, todos los apoderados que lleguen a estar ahí de complemento con el paciente. Pero primero es el paciente. Siempre hay que precautelar la vida, sacarle la idea esa de la cabeza que tiene, disminuir todos los pensamientos, todo eso, pero acompañado de medicación. Y en el trayecto de eso ya se va trabajando con la familia. Por eso es que dentro de las mismas hospitalizaciones se trabaja, ya están ahí los profesionales, tanto psicología, tanto trabajo social, tanto las áreas que se implican, que ya van abordando esos temas y ya posteriormente ya se enlaza todo con el paciente seguramente cuando ya salga de internación. Pero ahorita lo principal es el paciente que tiene que estar con un tratamiento sí o sí farmacológico, no hay otra forma, es una primera instancia lo farmacológico. Doctora, por ejemplo, en el video que nos pasó de la niña, en Ajá. donde le decía las cosas, el padre igual frente a la niña no la quería, obviamente ahí se ve claro. Ese tipo de cosas, si el médico que está hablando con la niña y la niña empieza a decirle eso, ¿el médico tiene que informar a la policía o tiene que, eso envolvería a la policía más o no? Miren, a ver, en el momento ese seguramente no va a estar presente ahí el médico, imposible, ¿no es cierto? Así que si primero No, se indaga. porque la niña va a empezar a tener confianza con el psicólogo y va a empezar a decirle las cosas al psicólogo. Claro, pues en un momento que empiece a tener la confianza con el psicólogo, con el psiquiatra, siempre se empieza a abordar eso con un tema de citar a la familia. Y si la familia incluso es la que tal vez ha estado ahí presente y se evidencia de que la familia no es de gran apoyo y sigue queriendo mantener las mismas conductas, entonces eso se debe informar a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Para eso están esas instancias, para ya informar y ahí ellos ya son los que intervienen, si tienen que, no sé, tal vez separar de ese grupo de familia y colocarla en un hogar, qué sé yo, tal vez por algún abuso, algún maltrato, o tal vez trabajar más con esas personas, pero es la Defensoría la que se encarga de hacer todo eso. A nosotros, Por lo menos en Bolivia es la Defensoría, no sé cómo será en Brasil, me imagino que debe haber alguna instancia así también a la que se deba recurrir. Sí, hay Defensoría del Niño igual, pero entonces el médico solo avisa y sigue su Claro, trabajo. solo avisan, porque no puede tener eso de, o sea, no hay el cómo se pase por encima lo que ya está establecido. Lo establecido es que primero hay esa instancia a la que se tiene que dar un aviso. Y ya de acuerdo a eso, esa instancia trabaja. Doutora, usted escuchó cuando hablé con usted a un ratito atrás, ¿o no? No escuché, Vivian.
Kevin, ya, porque desde quando mandaste o link, eu e mais creio que alguns chicos não conseguiram ingressar nessa segunda parte. Não sei por que não. Então, se depois eu vou mirar o vídeo, a gravação, porque eu não consegui ingressar. E desde o início eu estava tentando ingressar por meu computador e por telemóvel e não me botaram na sala. Solamente agora com as perguntas que me consegui ingressar em Zoom. ¿Ya? Gracias, ya, doutora. está bien, Vivi. ¿Alguien más, jóvenes y señoritas? Creo que nadie más, ¿no? Ya, vamos a dejar esto acá. Voy a pasarles la diapositiva de esto y si tienen alguna duda, no hay problema, me la preguntan igual inbox y les aclaro la duda que tengan. Bueno, nos vemos. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctora.